están? Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a estrenar sección Choose Your Character, en donde les hablaré de personajes importantes en la cultura geek. Y este día, aprovechando que su trabajo fue nominado en los Game Awards, les voy a hablar de mi máximo ídolo del mundo de los videojuegos. ¿Quién será? Les doy una pista. Ha sido director de la gran saga Final Fantasy, que también es mi favorita, por eso es mi ídolo y así. Directores en la saga de Final Fantasy ha habido varios, pero de quien les vengo a hablar hoy es nada más y nada menos que de Tetsuya Nomura. Así que acompáñenme a saber un poco más de la vida de este gran director y artista. Nomura al día de hoy tiene 50 años y cuenta que de niño su primer acercamiento no fue a los videojuegos en sí, sino a los juegos de tablero y que hasta llegó a diseñar los suyos. Más tarde estudió publicidad y trabajaba en una agencia. Se dice, esto sí no sé si sea mito, si sea verdad, que un día estaba hojeando una revista y vio un anuncio que decía que en Squaresoft había vacantes disponibles, así que fue a presentar su trabajo y fue contratado. Pero en un inicio la cosa no fue tan divertida, ya que en la época que entró, que era 1990, o sea, él tenía 20 años, justo estaban terminando de trabajar en el Final Fantasy IV. Así que básicamente le dijeron, híjole chavo, pues ahorita no hay mucho que hacer, ¿por qué no te puedes achicar si no tiene errores el juego o algo así? Así que se fue su primer trabajo en Squaresoft, fue tester del Final Fantasy IV. Su talento comenzó a relucir hasta que le tocó poder diseñar monstruos para el Final Fantasy V y VI, y también un par de personajes por ahí. Nomura cree que gracias a esto le fue asignado el papel que le dio un gran impulso a su carrera: encargarse del diseño de personajes para el Final Fantasy VII, uno de los videojuegos RPG más importantes de la historia. En ese entonces, su diseño de personajes tenía una estética de un estilo más anime, con personajes de ojos grandes y cabellos en puntas. A partir de ahí, Nomura participó en el diseño de personajes en casi todas las entregas de esta saga. En el Final Fantasy VIII, el primero en tener personajes en 3D con anatomía más realista, y también en el Final Fantasy X, en el 11, en el 13, en el 14, entre otros. En el caso del Final Fantasy XV, Nomura no solo se encargó del diseño de personajes, sino que también fue el autor del concepto original y la base de la historia, además de haber sido director del juego durante su primera etapa. Y también ha sido director de cine, ya que él dirigió la película Final Fantasy VII Advent Children, la cual es una secuela del juego y es una obra de arte. Si la ven, tomen en cuenta que es una película que fue lanzada hace 15 años. En ese entonces fue espectacular, estaba impactante. Pero bueno, Tetsuya Nomura no solo es Final Fantasy, también es el creador de la saga Kingdom Hearts, un videojuego que comenzó siendo un experimento al hacer un crossover entre los mundos de Final Fantasy y Disney, y terminó siendo un éxito. En realidad, con este título fue con el que Tetsuya Nomura se estrenó como director de videojuegos. El Final Fantasy XV vino después. Además, en Kingdom Hearts se encargó del diseño de personajes, de la historia, de los storyboards y de alguna que otra cosilla. La verdad es que se aventó bastantes cosas en el Kingdom Hearts. Es como su hijo. El estilo de Tetsuya Nomura es una mezcla de influencias de Oriente y Occidente y es muy característico. La ropa y accesorios de sus personajes siempre se han diferenciado por el uso indiscriminado de zippers, hebillas y llaves. Y aunque es criticado por algunos, sin duda siempre reconocerás en dónde participó la mano de Nomura. Y lo puedes notar en otros videojuegos donde él diseñó los personajes, como lo es el caso de Parasite Eve, The Bouncer o The World Ends With You, que por cierto acaba de ser relanzado en Switch, así que es momento de darle una oportunidad. Y llegamos a la actualidad.
en la cual Tetsuya Nomura llenó de felicidad al corazón de muchos de nosotros al dirigir el espectacular remake del Final Fantasy VII, el cual fue un rotundo éxito. Sé que hay mucha controversia en cuanto a que el juego se distribuirá de manera episódica, pero sin duda lo hecho hasta ahora es un gran trabajo. Además, la verdad es que soy super fangirl y cuando se habla de Final Fantasy Tetsuya Nomura se me nubla el juicio y solo voy a decir cosas hermosas porque los amo. En 2022 se celebra el 20º aniversario de Kingdom Hearts y Nomura afirma que habrá varias sorpresas, además de que hace poco dejó entrever que ahí viene algo para Nintendo Switch. Así que por el momento es cosa de esperar hasta que tengamos en nuestras manos el próximo trabajo de este talentoso artista y director. Muchas gracias por acompañarme en esta cápsula de Choose Your Character. Espero que les haya gustado y no se olviden de seguirme en mis redes. Me encuentran en todas como VaneGuzMiau. Y cuéntenme, ¿de qué personaje les gustaría que les hablara en esta sección? Fue un placer estar aquí con ustedes y nos vemos pronto.